Entonces le damos la bienvenida a Ana desde México, que nos va a comentar, a hacer comentarios sobre la importancia del rol docente en este nuevo entorno. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estoy fascinada con todo lo que estoy escuchando. Un Y bueno, gusto. pues yo creo que de lo que voy a hablar, pues va a complementar un poco, pues todas estas ideas que han venido comentando Ruth, Rachel, Paola, y bueno, todos, ¿no? Pues sí, Adelante. en efecto, voy a compartir mi pantalla. Voy a minimizar esto, si no, no voy a ver nada de lo que les comparto. Y bueno, empiezo con esta presentación que pues he estado platicando mucho con Fernando sobre este tema y bueno, sobre la indispensable presencia del docente digital. Y pues un poco la ruta que voy a llevar es arrancando justamente con la experiencia durante la pandemia y luego lo que vino a ser la pospandemia, cuáles son los problemas y retos que tuvimos que enfrentar. El segundo punto, bueno, las tecnologías digitales casi que versus los problemas educativos reales y urgentes. De ahí la importancia de la formación del docente digital. Y bueno, desde mi experiencia, que ya tengo pues unos 15 años en formación docente, ¿cuáles son los modelos que yo creo que nos pueden ayudar o recomendados para la formación del docente digital? Y finalmente, bueno, pues mi conclusión, ¿no? Que hay que invertir en los docentes para mejorar la calidad de la educación digital. Pues arrancamos con la pandemia del COVID-19 y bueno, pues todos sabemos que fue así como que lo que catapultó, ¿no? Lo que es la educación a distancia digital, educación virtual, e-learning, etcétera. Y bueno, pues un poco a lo que nos enfrentamos fue esta idea de la enseñanza remota de emergencia, que bueno, pues ahí está el famoso artículo de Hodges Sidal, versus lo que sería la educación a distancia digital, enfocándose al final de la pandemia hacia la educación híbrida, ¿no? Y bueno, los comentarios, si uno revisa todo lo que lo que se fue publicando, es un poco esto, ¿no? De la educación híbrida llegó para quedarse, lo cual, bueno, pues a los que nos veníamos dedicando a este tema, pues nos parecía un poco así como impactante ver que parece que la educación híbrida, la modalidad híbrida o la misma educación en línea se estuviera descubriendo con la pandemia, cuando, por ejemplo, los Horizon Reports, pues ya la mencionaban desde el año 2013, ¿no? O sea, 7 años antes de la pandemia, y bueno, pues sí comentan dentro de estos reportes de EDUCOS que pues su adopción iba a ser de 1 a 2 años, ¿no? Del 2015, 1 a 2 años era 2017, todavía 3 años antes de la pandemia, pues resulta que todo esto fue nuevo para muchas instituciones. ¿Qué es lo que pasó también a lo que nos enfrentamos? Pues bueno, aquí voy a citar a Lorenzo García Areto, su famoso bosque semántico. Hubo una falta de claridad impresionante a nivel institucional en cuanto a las definiciones y los conceptos sobre educación a distancia, ¿no? Encontramos definiciones de sincronía, sincronía, presencialidad remota, etcétera, que más bien respondían a la conveniencia, si así se puede decir, de las instituciones y que no estaban realmente respaldados en cuestiones pedagógicas, ¿no? En modelos pedagógicos que sustentaran el por qué se estaban utilizando esas definiciones. Entonces, pues un poco aquí vamos viendo todo lo que tiene que ver, lo que ya nos hablaron Ruth, Soraya, etcétera, sobre la gobernanza, sobre la claridad que tiene que tener una institución en relación a todos estos procesos o este ecosistema de la educación a distancia digital. Todos sabemos cómo lo vivieron los estudiantes, estos son memes que ellos mismos publicaron. Pues bueno, lo que vimos fue una carga cognitiva impresionante, porque el docente no estar presente, pues les enviaban PDFs y Words, que bueno, pues hubo una carga cognitiva que no les permitía realmente aprender, ¿no? La otra, bueno, pues fue por un lado aburrimiento y por otro lado la famosa fatiga Zoom. Algo pues muy importante que surgió también durante la pandemia, pues fue esta famosa brecha digital, donde ya había una doble discriminación de los estudiantes que no tenían acceso por la pandemia a la educación, pero además no tenían
los dispositivos y conexión a Internet para acceder a esa educación o esa enseñanza remota de emergencia del momento, ¿no? Bueno, pues esto de Zoom University se lo ganó, nos lo ganamos a pulso. Y ya viendo, por ejemplo, encuestas en distintas universidades, pues lo que sí salió a flote fue esta falta de competencias y recursos cognitivos de orden superior en los mismos estudiantes. Ellos mismos pedían ayuda para esto. Y entre eso pues estaba la autorregulación, la metacognición, el trabajo autónomo, el trabajo colaborativo en redes, el famoso pensamiento crítico, etcétera. Y también la falta de competencias digitales para el aprendizaje. Sabemos que tienen algunas competencias pues para moverse en redes y saben cómo corregir cualquier cosa en el celular, lo que sea, pero realmente no tenían estas competencias digitales para el aprendizaje. Y bueno, pues al final lo que encontramos pues también es esto, ¿no? Que el profesorado no estaba preparado para la enseñanza en línea, que la capacitación docente es el gran reto de la educación en línea. Ya se habían hecho estudios anteriores a la pandemia, donde ya se avisaba que los maestros, por ejemplo, en este caso particular mexicanos, pues no tenían las competencias tecnológicas desarrolladas. Era así como que no está funcionando esto porque no está preparado el docente para una situación de emergencia como esta, cuando en realidad eran muchas de las instituciones que no estaban preparadas para afrontar este tipo de situaciones. Salieron muchas recomendaciones de organizaciones internacionales como UNESCO, el Banco Mundial, etcétera, y pongo esta de la OCDE que ya avisaba que, pues, que había poca inversión en educación, que los salarios de los maestros son bajos y que hacía falta aumentar la inversión en programas de desarrollo profesional docente, sobre todo para que ellos dispusieran del conocimiento y las herramientas necesarias para adaptarse a los cambios que están por venir. Eso fue en 2020. Y pues, ¿qué está por venir? Lo que ya nos llegó, el chat GPT, que bueno, pues ya es un bombardeo sobre el chat GPT, un poco en esta línea que es una amenaza para la educación, muy relacionado con el plagio de los estudiantes, etcétera, pero se nos olvida, tenemos a veces la memoria muy corta, que antes de eso y durante la pandemia, pues hubo la misma discusión en relación a los sistemas de proctoring, también relacionados al plagio de los estudiantes. Y bueno, pues y antes de eso, pues fue el metaverso, nos bombardearon con el metaverso. ¿Y qué pasó con el metaverso, no? Con todo esto lo que voy es que vamos a golpe de modas. Y estas modas, pues van a golpe de lo que es el mercado de del EdTech, ¿no? Y bueno, pues leer un titular como este, que las EdTech liderarán la educación en el mundo post-COVID, personalmente, pues me da miedo, me da terror y me preocupa, ¿no? Si vemos datos ya más duros, pues este mercado de EdTech está teniendo un crecimiento sostenido de más del 15% hasta 2027, pero la realidad es que en educación superior lo que estamos viendo es que la matrícula está bajando, ¿no? Cuando plena pandemia se decía que la matrícula se reduciría hasta un 30%, obviamente las universidades estaban cerradas, pero desgraciadamente esta matrícula se mantuvo a la baja en un más o menos 15%. Entonces, el mercado de tech sube 15%, pero la matrícula baja 15%. Pues, ¿dónde están las universidades, no? ¿Dónde nos estamos posicionando y hacia dónde vamos? La pandemia para lo que nos sirvió es para sacar a flote muchísimos de los problemas que había en educación, que no eran de un año, que eran de muchos años atrás, y como que hemos insistido en apuntar en bajar este iceberg, ¿no? Que salió todo así, pues nosotros seguimos como queriendo esconder lo que realmente está pasando en educación. Y pues bueno, lo que realmente está pasando en educación es esto, ¿no? El COVID lo que hizo fue, pues esto, se habla mucho de las pérdidas de aprendizaje, se habla de 3 o 4 cursos que, pues, que están perdidos. Y pues bueno, cuando vemos este tipo de investigaciones, ¿no? Que más de la mitad de los estudiantes entre 10 y 15 años no pueden comprender un texto de cuarto de primaria. Eso es lo que es realmente importante, porque estos jóvenes, aunque estén en primaria, en secundaria, etcétera, son los que supuestamente van a llegar a la universidad. Y pues nosotros nos estamos realmente preocupando por esta pregunta, ¿no? ¿Es el chat GPT el fin del pensamiento crítico en las aulas? ¿Cómo va a haber pensamiento crítico si los estudiantes no están entendiendo lo que leen?
¿Cómo van a usar ese chat GPT? Que sí, este sí llegó para quedarse con toda la polémica que puede haber a favor, en contra. ¿Cómo lo van a utilizar estos estudiantes si no van a ser capaces de hacer las preguntas necesarias para que el chat GPT les conteste? Entonces, esto es lo que yo creo que es importante, más que ver cuál es la tecnología que está de moda o no está de moda. Obviamente, pues ya hay profesores universitarios pues, que están alzando la voz, que están diciendo que las tecnologías no son las que mejoran en sí misma la educación, sino los profesores, ¿no? Sino las personas. Entonces, pues bueno, está este movimiento mundial avalado, no promovido por la UNESCO, que dice que la transformación de la educación empieza con los profesores. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto y me junto, ¿no? Con ellos, sobre todo, pues, y relacionado con todo lo que estamos hablando hoy de educación en línea, es que un factor clave para asegurar la calidad de las propuestas de educación en línea es la sólida preparación del profesorado. Hay muchísima investigación relacionada con esto y sobre todo, pues ser conscientes, ¿no? Que un buen docente presencial no es forzosamente un buen docente digital. Y bueno, pues ¿cuáles son los posibles caminos que tenemos? Pues centrarse en las personas e invertir en ellas. ¿Para qué invertimos, por ejemplo? Y estos son ejemplos reales de lo que está pasando, ¿no? Ya invertimos en un salón pues, con todas las tecnologías, con pizarra digital, con micrófonos ambientales, con todo esto. ¿Y cuál es la experiencia que están viviendo los estudiantes? Los hacen ir a clase presencial, porque pues es el valor de la presencialidad, pero el profesor se presenta por Zoom. O sea, para eso estamos invirtiendo realmente en estas tecnologías. Pusimos las tecnologías al servicio de la educación y más bien pusimos la educación al servicio de las tecnologías y no al revés, ¿no? Revalorar la función docente. Sí, todos hablamos que los docentes se pusieron la camiseta, los pusimos en un pedestal porque realmente fueron los que afrontaron de una manera impresionante y con una resiliencia impresionante durante la pandemia. Pero ¿qué es lo que me encuentro en este año que he estado como de freelance y tomándome un tiempo tranquila para pensar cuáles son los siguientes pasos que tengo que hacer? Digo, bueno, pues voy a dar clases, ¿no? Y me encuentro con que para dar clases me están pagando de 50 a 80 pesos la hora, es decir, entre $2.50 y $4.50 la hora. Pues hago mis maletas y me voy de jornalera a Estados Unidos. Eso es lo que hay, y sin menospreciar lo que es el trabajo de los jornaleros, pero me va a ir mejor, ¿no? Que realmente dedicarme a lo que es la docencia. ¿Cómo es posible que instituciones de educación superior de prestigio te quieran contratar para un curso de 130 horas y solamente te pagan 30 horas? Y de esas 30 horas, 20 son de 5 sesiones por Zoom para dar clase a nivel de posgrado. ¿Dónde está el valor de la curación de contenidos? ¿Dónde está el valor de diseñar las actividades, de diseñar la evaluación, de hacer el seguimiento de los estudiantes, de hacer la retroalimentación de los estudiantes? Todo eso desaparece. Das 4 horas de clase por Zoom y se acabó. Pues bueno, pues daré 4 horas de clases por Zoom. Obviamente, pues no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo con ese tipo de lo que está pasando, ¿no? El otro camino, bueno, pues es invertir en este desarrollo profesional docente, pero que esté, como lo han venido hablando, que sea coherente con el ecosistema institucional. No podemos seguir pensando la educación en línea separada de todo lo que es este ecosistema institucional. Tiene que ver, como ya lo dijo Ruth, con la gobernanza, con la gestión y la administración de la institución, políticas y normativas relacionadas con los entornos virtuales a todos niveles, ¿no? Ciberseguridad, etcétera. Tiene que ver con recursos humanos, con la contratación, con crear una nueva figura del docente digital. Tiene que ver con la infraestructura. Tiene que ver con estos programas de formación docente específicos para el ecosistema de la educación a distancia digital. Es responsabilidad de la institución hacerlo. Y además, crear estos sistemas de evaluación de desempeño docente específicos para el docente digital. No podemos seguir evaluando a los docentes con instrumentos de evaluación para la educación presencial, porque los roles cambian, forzosamente cambian.
Y dependiendo además de la estructura que tengan y de que si se hacen los cursos por fuera, se paga una empresa para hacer los contenidos, eso se replica, etcétera. Todo eso cambia y todo eso es lo que tienen que entender hoy en día las instituciones de educación superior. Y bueno, desde mi experiencia, estos programas de formación docente tienen que contemplar como mínimo lo que les voy a platicar ahorita, así como QM, Quality Matters, tiene rúbricas, es una guía para poder ir cumpliendo con estos criterios de calidad, pues yo creo que la formación docente, también existen algunas guías. Una de ellas es el modelo TPACK, el Technological, Pedagogical and Content Knowledge, que pues bueno, está desde 2006. ¿Y en qué consiste no? Pues bueno, el docente tiene que tener tanto conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico. El conocimiento disciplinar, pues bueno, esto tiene más que ver con las contrataciones iniciales. Bueno, pues tengo un título de matemático, pues voy a dar alguna clase relacionada con matemáticas, ¿no? También se exige, pues sobre todo para los profesores de asignatura, los que no están de planta, pues que tenga esta experiencia profesional para poder desde ahí enseñar, ¿no? Y cierta experiencia docente muchas veces, bueno, pues tiene que ver con, muchos no tienen experiencia docente y de ahí la importancia del onboarding, ¿no? Para los profesores nobles. El conocimiento pedagógico, bueno, pues tienen que conocer el modelo educativo institucional, tienen que conocer el modelo de educación a distancia institucional, si existe. Tienen que tener estas bases pedagógicas, la didáctica específica para enseñar matemáticas, por ejemplo, y tienen que tener conocimientos de diseño instruccional. Aquí sí soy como muy enfática en este punto de que tienen que existir estos equipos de acompañamiento psicopedagógico a docentes o a expertos, ¿no? Dependiendo del modelo que se tenga. Muchas veces se contrata un experto interno eh, que trabaja con este equipo de diseñadores instruccionales para diseñar una materia y después son muchos profesores los que dan esa misma materia, ¿no? Lo ideal sería, y si es un trabajo artesanal que toma tiempo, que cada uno de los profesores diseñara su propio curso en línea, ¿no? Sería fantástico. Aquí, bueno, pues digo que no confundir con la libertad de cátedra por experiencias también que he tenido, que nos dan supuestamente un programa y en el programa no vienen resultados de aprendizaje ni nada, ¿no? Que eso, pues se supone que es la obligación de la institución y te dicen, no, pues tienes libertad de cátedra, no, eso no es libertad de cátedra, pero bueno. Dentro del conocimiento tecnológico, pues bueno, están dentro de las competencias digitales docentes, tanto el uso instrumental y el uso pedagógico, las aplicaciones específicas para cada área disciplinar, las herramientas con las que cuenta la institución y sobre todo, pues saber cuáles de esas herramientas tienen acceso a los estudiantes para disminuir esto que es pues la brecha digital, ¿no? Si yo pongo una aplicación que los estudiantes no tienen acceso, pues no sirve de nada el diseño que yo hice con esa aplicación. Y bueno, para complicar un poquito más las cosas, pues hoy en día ya se está también incluyendo dentro de este TPACK lo que son las neurociencias aplicadas a la educación. Aquí se incluyen los aspectos socioemocionales, genéticos, los procesos neuronales que se requieren para el aprendizaje, además de considerar el contexto específico de cada uno en donde se encuentra la institución, ¿no? Todos estos aspectos tienen influencia en el aprendizaje. Entonces, esta sería una primera aproximación de como que todas las competencias que tendría que tener un docente digital para poder diseñar, y no solo diseñar, sino para poder impartir esa clase en el entorno digital. Y el otro punto que me encantaría hablar es del modelo de comunidad de indagación para entornos en línea e híbridos, que data pues ya del año 2000. Y es bien interesante porque además se adecua muy bien a todo lo que está pasando hoy en día. Y los autores se refieren a esta comunidad de indagación, que en sí la comunidad es que reconoce la naturaleza social de la educación y el papel que la interacción, la colaboración y el discurso juegan en la construcción del conocimiento, y la indagación, que en este caso sería el aprendizaje, refleja el proceso de construcción de significados a través de la responsabilidad y la elección personales. Esto es bien importante cuando hablamos ya
de pensamiento crítico, de trabajo autónomo, etcétera, que sí son indispensables para los entornos virtuales. ¿Qué es lo que nos proponen? Bueno, pues 3 presencias, ¿no? La presencia social, la presencia cognitiva, la presencia docente. La presencia social toma muchísima importancia en este entorno, como lo vimos, ¿no? Que nos contaba Elizabeth, que los docentes no estaban presentes, ¿no? Pues es que hay que crear este ambiente de aprendizaje y esta presencia social es la habilidad que van a tener los estudiantes para identificarse dentro de esta comunidad, para sentirse libres de poder comunicarse abiertamente, que el entorno sea un entorno confiable y para poder desarrollar estas relaciones, no solo interpersonales, pero también en comunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta parte de la presencia social es muy importante en los entornos virtuales, pues la presencia cognitiva se refiere a este entorno intelectual que sirve de base para el discurso crítico sostenido y a la adquisición y aplicación del conocimiento de alto nivel. ¿Qué es lo que promueve esto? El análisis, la construcción y confirmación de significados y la comprensión dentro de una comunidad de estudiantes. ¿Cómo? Pues a través de la reflexión y a través del discurso. Se habla mucho del discurso porque en los entornos virtuales la base es el texto. Sí, ya ponemos video, ya ponemos esto, o sea, ya tenemos muchos otros medios, pero la base sigue siendo el texto, sigue siendo la palabra, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollamos todas estas competencias cognitivas de nivel superior. ¿Y qué es la presencia docente? Pues va a englobar lo que es el diseño, la facilitación y la dirección de estos 2 procesos, social y cognitivo, obviamente con la intención de obtener estos resultados personales y grupales que sean significativos y que tengan un interés educativo. En la presencia docente, ¿cuáles serían las funciones que tendría que desarrollar el profesor? Bueno, de diseño, organización y administración del curso, que tiene mucho que ver con todo esto de diseño instruccional. La facilitación del discurso, que es el centro de la experiencia en línea, ¿no? Es una manera de decir, aprendemos de los demás a través del discurso, estamos juntos en este proceso de aprendizaje, siempre con la presencia docente. La otra función es de enseñanza directa, ahí es donde el docente es la autoridad intelectual y académica, donde tiene que tener estas habilidades de comunicación social y académica, etcétera. La función de evaluación, haciendo un seguimiento personalizado, la evaluación formativa, todos estos temas que pues ustedes que sí están en QM los entienden mucho mejor, pero que pues muchas veces no ha sido tomado en cuenta. No sé cómo voy de tiempo, ¿cuánto me queda? Y bueno, aquí es donde empieza a tener como que sentido todo esto, ¿no? Estas funciones para lograr esta presencia docente, que es la que se va a encargar de esta parte de presencia social y cognitiva, pues están muy relacionadas también con este modelo TIPAC, ¿no? Diseño y organización y administración del curso, pues tiene todo que ver con el conocimiento disciplinar, pedagógico, tecnológico y ahora también de esto, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, según el nivel en el que están los estudiantes, pues de cuánto tiene que durar un video, no puede ser más de 8 minutos, etcétera. Todo eso tiene que ver con cómo aprende el cerebro, ¿no? Cómo aprendemos y pues muchas otras cuestiones relacionadas con esto. Facilitación del discurso, bueno, pues también tiene que ver con este conocimiento pedagógico, conocimiento disciplinar, enseñanza directa, evaluación. Está todo incluido aquí, pero sobre todo lo que es importante es dejar claro, ¿no? Que esta presencia docente no es solamente de ya hice el curso, ya hice esto y pues los estudiantes van a ir haciéndolo como si fueran lo que comentaba Elizabeth, ¿no? Que pues ahí está el curso y ya ustedes se las ingenian. Llega un punto y dependiendo del nivel en el que estén los estudiantes, que esa presencia docente sí se puede llegar a trasladar a los estudiantes. Yo he visto discusiones en foros que son impresionantes, ¿no? Y que uno como docente nada más entra como para aclarar conceptos y así, pero que realmente según el nivel de los estudiantes, pues logran como que apropiarse de esta presencia docente y ser ellos mismos los que van haciendo que el curso vaya adelantándose y vaya funcionando. Pero sobre todo lo que yo creo que es bien importante hoy en día, miren, conozco a John Berman, que pues, es como que
la persona, el personaje, porque es todo un personaje, que más ha promocionado lo que es el aula invertida, ¿no? Y él insiste siempre en todos y cada una de sus ponencias que hay que llegar a cada uno de los estudiantes. Él sigue abogando porque el aula invertida en esos momentos presenciales sean realmente momentos de colaboración y a través de esa colaboración conoces y desarrollas estas relaciones personales con tus estudiantes y eso mejora siempre la educación. Haciendo un homenaje a Nucho Ordine, pues él dice que la buena escuela la hacen los buenos profesores, no internet ni las tabletas. Hay muchas otras y todo un movimiento alrededor de los mejores profesores crean relaciones sólidas con sus alumnos. El éxito del aprendizaje depende de las relaciones. Aprendemos mejor con los otros. O esta famosa frase de aprendo siempre solo, pero nunca sin los demás, en donde la presencia docente como eh, esta autoridad académica, esta autoridad intelectual, y como decía hace unos días, el padre David Fernández, como una brújula ética, es súper importante para la motivación, para enganchar a los estudiantes, para realmente irlos haciendo y llegar al final y tener esa retención dentro de los cursos en línea. Y bueno, pues ya para finalizar, nada más les dejo este poema de Mario Benedetti, que bueno, pues mi amigo Mario Benedetti, como le digo yo, en el que dice que los medios de comunicación en este mundo tan codificado con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal que desde siempre comunica tanto. Con esto quiero decir, las tecnologías son maravillosas, pero las personas somos mejores que las tecnologías. Hay que invertir en las personas, hay que invertir y potenciar tanto a los alumnos como a los docentes, y es un poco el mensaje que les quiero decir, ¿no? Creo que Quality Matters está haciendo un trabajo excepcional, está velando por la calidad de la educación a distancia digital, que a veces es tan difícil de convencer, pero atrás de todo esto, habemos personas que trabajamos en ello y que necesitamos desarrollarnos también profesionalmente. Pues muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos y bueno, pues dejo de compartir. Está la ponencia también compartida. Excelente, Ana. Muchas gracias.